Si traen sus Biblias, adivinen dónde las van a abrir. En el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 38. Para los que no estuvieron la vez pasada o simplemente están un poco desubicados, yo no estuve la semana pasada, fue Sergio el que habló. Y él, la porción de la Biblia que le tocó era hablar acerca de Jesucristo como el enviado, como el hijo de David, pero el Salvador y de David también. Lean el pasaje y se darán cuenta de lo que estoy hablando, de que Cristo es antes de David, pero Cristo es la descendencia también del rey David. Pero quedó una porción pequeña que decidimos predicarla el día de hoy, que son solo 2 versículos, del versículo 38 al versículo 40, porque consideramos que es un tema totalmente aparte. Por supuesto que todo lo que sucede sigue sucediendo en Jerusalén, porque Jesús está en esta última semana en Jerusalén conversando con los sacerdotes, con los escribas y también con sus discípulos y las personas que están interesadas en él. Pero el versículo 38 al 40 no habla acerca de quién es el Cristo, quién es la descendencia de David, sino que habla directamente acerca de una conversación que tuvo Jesús con los escribas. Es una conversación pequeña, pero el sermón no es pequeño. Entonces, abran sus Biblias otra vez. El que no tiene Biblia, yo le regalo una. Si me buscan, con mucho gusto. Y si no, hay Biblias ahí afuera para que tomen prestadas cuando entran. Es importante, es fundamental tener una Biblia. Ahora que estamos con la Eurocopa y la Copa América, no se podría jugar la Eurocopa y la Copa América sin bola, ¿verdad? No se puede seguir a Cristo sin Biblia. Entonces, por eso quiero regalarles una para que puedan seguir a Cristo como se debe. Entonces, oren conmigo para empezar nuestro sermón. Señor Jesucristo, Padre Santo y Espíritu de Dios, qué orgullosos nos sentimos, Señor, cuando te obedecemos. Yo me siento muy contento, Señor, de que tú estés en esta comunidad, Señor, mostrándonos lo que verdaderamente importa. Que tú estés, Señor, en nuestra comunidad y que reunirnos no sea nada parecido a algo profesional, a un show, sino que sea una reunión de seguidores de Cristo, una reunión de personas hambrientas de conocerte, una reunión donde nuestro corazón sea transformado y por lo tanto nuestra mente, por lo tanto nuestras acciones. Te pido que hoy tu Espíritu Santo nos enseñe, que traiga quietud, que traiga calma, que traiga humildad, pero que traiga mucha pasión en cada uno de nosotros por lo que nos vas a enseñar en estos 2 versículos, Señor. Gracias por tu palabra y abrimos nuestro corazón a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, si quieren, vamos a leer el texto juntos. El texto, como les dije, es Marcos 12, del 38 al 40. Dice así: tengan cuidado de los maestros de la ley y
ahora va a decir por qué hay que tener cuidado de ser como los maestros de la ley. Y todavía hay que tener mucho cuidado porque las características que vamos a leer viven y están vivas el día de hoy a nuestro alrededor. ¿Por qué hay que tener cuidado los maestros de la ley? Jesús, porque les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias, largas oraciones para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Si nos damos cuenta, el corazón de este pasaje es la superioridad. Jesús nos está hablando de tener cuidado de creernos superiores o hacer acciones para ponernos antes o más alto que los demás. Y no hay ninguna tontería más grande que creer que uno es mayor que alguien más. De hecho, me puse a buscar el significado de la palabra tontería para que entendiéramos la tontería que es y la ridiculez que es sentirnos mejor o mayor que otros. Y dice así: una tontería es una bobería. Me suena como a cubano eso. Es una estupidez, es una sandez, es una necedad. Es algo que dice despropósito, es una torpeza y es un disparate. Entonces, si nosotros nos creemos mejor que alguien, es una tontería, es un disparate. Muchas veces pensamos, yo sé más que él, yo sé más que ella, por lo tanto soy superior, yo no cometería ese error nunca. Yo tengo más dinero o más pertenencias o más títulos, más educación, más cultura que ciertas personas, entonces soy superior a ciertas personas. Esa es la estupidez más grande que alguien pueda pensar. Y les tengo malas noticias, todos nosotros hemos cometido esta tontería. Y la cometemos mucho y por eso está en la palabra de Dios, para que nosotros estudiemos y nos demos cuenta de ejemplos claros que podríamos caer en tener una superioridad ridícula. La semana antepasada hablamos del Shema. El Shema es una oración que hace el pueblo de Israel en la mañana y en la tarde, que empieza diciendo: oh Israel, escucha, Israel, el Señor es uno. Y esto lo traigo porque si el Señor es uno, Él lo que está diciendo es como que el Señor no tiene comparación y no hay nadie como Él. El Señor está en un lugar muy alejado donde todos nosotros estamos, y está en nuestro corazón si está en el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es que el Señor es maravilloso, el Señor es lo más bello que existe, el Señor es lo más poderoso que existe, el Señor creó las cosas de la nada. Así de diferente es de nosotros. Entonces, siendo Él el Señor, siendo Él el único, siendo Él el creador, todos nosotros pasamos a un segundo plano y todos nosotros somos su creación. Somos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces somos todos iguales porque fuimos creados por Él de igual manera. Entonces, creerse superior a alguien es una gran tontería, porque el único que es superior, el único que merece toda la honra es Dios. No es un dicho. A veces lo repetimos: Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Sí, pero pensemos qué significa eso.
que Él tiene toda la gloria y toda la honra. Toda. ¿Saben qué significa todo? Todo. Entonces, si el Señor tiene toda la gloria y toda la honra, no quedó nada de honra y nada de gloria para nosotros. Pero nosotros nos confundimos y creemos que sí, hay una honra y una gloria para mí, y tal vez hay una gloria y una honra que no es para el que está a la par. Y con mucha pena les voy a contar un ejemplo de mi superioridad ridícula, de las tonterías que yo pienso y he pensado por mi pecado acerca de creerme más que alguien. No sé si el ejemplo va a ser tan vívido y tan cercano para sus vidas. Espero que sí, pero les abro mi corazón con esta tontería, creyéndome superior. Resulta que hace unos años yo fui a Estados Unidos a una conferencia de pastores. Y cuando uno llega a migración, todo el mundo está nervioso. Y me toca a mí llegar al señor que me está atendiendo, que le toman una foto a uno y todo, y el señor lo busca a uno porque sepan que ellos saben qué tenis anda usted el día de hoy. Y el señor me dice, si quiere, hágase unos pasos para allá porque alguien va a venir por usted y tiene que seguir un proceso. Entonces me llevaron al cuartito. ¿A quién han llevado el cuartito? Que levante la mano. Bueno, bastantes han ido al cuartito. Entonces yo estaba en Houston, Texas. En Houston, Texas, y esto lo digo con el mayor respeto. Digamos, yo sé que es una estupidez, para que lo tengan claro. En Houston, Texas, hay muchos mexicanos. Y entonces en el cuartito prácticamente era solo yo y un montón de mexicanos. Y había, y también había gente con pollo campero. Y entonces en cierto momento, cansado de estar en el cuartito, sabiendo porque he estado muchas veces, sabiendo que lo que me van a hacer es simplemente llamar a la computadora y hacerme 2 o 3 preguntas más, con temor de perder la conexión, yo estaba ya irritado. Ya estaba en mi carne, ¿verdad? No en mi espíritu de Dios. Y empecé a ver a los lados y había gente con cajas de pollo porque se las iban a llevar a sus familias. Eso es una costumbre que se da en Guatemala o en Salvador. En Guatemala, ¿verdad? Y en los dos. Y volví a ver para el otro lado y había un montón de mexicanos, no sé cómo llamarles, rancheros. Tenían unos sombreros gigantes. Y entonces en un momento de la peor estupidez, de la peor tontería y sandez, yo dije, ¿por qué yo estoy aquí con todos estos mexicanos que lo que quieren hacer es quedarse aquí e ir contra la ley? O con todas estas personas que están llevando todo este tipo de comidas extrañas o no tan extrañas, pero que tienen esta costumbre que yo no tengo. Ellos deberían estar aquí porque posiblemente la mayoría de ellos quieran quedarse aquí, vayan a buscar trabajo aquí, quieran hacer algo en contra de la ley. Pero yo no soy así, yo solo vengo a una conferencia. Que los guarden aquí a todos y que a mí me dejen irme. Es la peor tontería que yo he pensado en mi vida posiblemente. En ese momento yo me estaba creyendo superior a todas esas personas. Yo creía que yo no tenía que estar en ese cuartito, que ellos eran los que tenían que estar ahí, porque yo
era superior porque yo venía para otra situación. Me da pena contar esto, pero creo que es importante porque nos pone a imaginarnos acerca de lo ridículo que es creerse superior. Es muy fácil llenarse de orgullo. En este pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, hay 5 críticas que Jesús le hace a los escribas. Jesús los desnuda y les enseñan 5 de sus costumbres que nos muestran que ellos se creen superiores, y habla de una cosa terrible que ellos hacían. Entonces, estén conmigo para estudiar esas 5 costumbres que tenían los escribas de superioridad, que aplican perfectamente para el día de hoy, y una obra terrible que ellos cometían que también aplica para el día de hoy. Este sermón es para usted y es para mí, porque las cosas de las cuales acabamos de hablar están sucediendo hoy a nuestro alrededor. Entonces, para introducir el texto les pregunto, ¿se viste usted y se compra ropa para verse más a la moda o mayor que los demás? ¿O se compra algo porque le gusta y quisiera utilizarlo? ¿Le gusta a usted llegar a un lugar donde usted es conocido, donde la gente lo saluda y se siente súper cómodo porque usted es Doña Toda? Porque es respetado o es popular. O, de esta no nos escapamos ninguno, ¿le gusta a usted siempre sentarse en los lugares más cómodos? Siempre que llega a un lugar, quiere instalarse en el lugar más bonito y más cómodo para usted. Ahí se sientan y por aquí andan personas importantes, entonces yo quiero andar por ahí también. Esto me hizo pensar, y el texto lo habla acerca de los lugares cómodos, en cómo yo no considero nunca a los demás y yo busco un lugar cómodo para mí. Sobre todo estoy hablando de un parqueo. De hecho, ayer estaba hablando con Javier, uno de los pastores aquí de la iglesia, que ayer tuvimos una actividad de los servidores de la iglesia y yo llegué temprano y Javier llegó temprano, y entonces el carro de Javier era el que estaba en la mejor posición de todo el parqueo y mi carro estaba en la segunda mejor posición de todo el parqueo. Y yo hoy tenía que predicar de no buscar los lugares más cómodos y pensar solo en mí. Hoy, gracias a Dios, había solo campo mucho más arriba. Entonces, hoy sí me tuve que incomodar. Pero esto sucede siempre. Cuando yo llego a un lugar, yo busco el mejor campo y es casi imposible que en mi mente y en mi corazón esté el pensamiento: este campo está buenísimo y este campo lo voy a ceder. No sé si va a ser Julián Mena, no sé si va a ser algún jugador de fútbol, no sé si va a ser una abuelita, pero yo quiero darle esta ofrenda, este regalito al Señor, mostrarle lo que lo amo y lo que quiero obedecer su palabra, y no voy a tomar ese parqueo y voy a buscar otro. De ese calibre de humildad nos habla el Señor. Suena raro. Encontramos un buen campo, no lo tome.
Pero la Biblia es contracultural. El llamado que nos ha hecho Jesús es de vivir al contrario de cómo vive el mundo. Y yo muchas veces busco los lugares más cómodos y solo pienso en mí. Y no se trata de que voy a una fiesta y sé que mis papás vienen detrás de mí y entonces no agarro ese campo tan cómodo para que papi y mami agarren ese campo. Eso es una buena idea. Pero se trata de mucho más allá. No sé quién va a agarrar ese campo. No sé si es cristiano o no, no sé si es de Nigeria o de Pakistán o de Heredia. Pero yo quiero que mi corazón cada día se suavice y esté alineado con el corazón de Dios. Entonces, si tengo que caminar un poco más con cada paso, voy alegre porque le he honrado al Señor. Me acuerdo de Marcos 12, 38 al 40 y por eso he tomado esa decisión de cedérselo a alguien. Y entonces si van conmigo, no hay dónde perderse porque es un texto muy pequeño. Dice el Señor, tengan cuidado de los maestros de la ley. Y la primera costumbre que él dice por la cual hay que tener cuidado es porque a los maestros de la ley les gusta pasearse, que es una palabra muy profunda, pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Vamos a empezar con la costumbre de utilizar ropas ostentosas. En aquel momento utilizar ropas ostentosas era utilizar túnicas, o sea, vestidos largos. Mucha gente los utilizaba, pero los de ellos eran brillantes, eran de un lino fino que hacía total diferencia a todos los demás. Entonces ellos se vestían de una manera ostentosa para que los vieran. Y además para que la gente los viera como gente muy superior, porque esos vestidos y esas túnicas solo las utilizaban personas muy importantes, rabís, maestros o negociantes muy poderosos. De hecho, si ustedes recuerdan, en Lucas capítulo 15 se habla de la parábola del hijo pródigo. Y dice que cuando el hijo viene, el papá corre hacia él. Y el papá era un señor con bastante dinero, era un señor acaudalado. Y el papá vestía una de esas túnicas. De hecho, es importante saber esto en esa parábola, que ese señor para ir a recibir a ese hijo tuvo que haber agarrado su túnica y subírsela un poco para poder correr. Todo el vecindario lo iba a ver correr de esta manera. Y él iba a pasar una pena. Y además un señor tan acaudalado no haría tal cosa. Pero a él no le importó porque él quería abrazar a su hijo. Entonces dice el texto que hay que tener cuidado. Porque hay algo en nosotros, como en los escribas, que en algún momento nos lleva y nos da ganas de ser ostentosos, de vernos brillantes, de vernos totalmente diferentes para llamar la atención. Las ropas que usaban los escribas les permitían ser vistos y eran de un grupo elitista. Hay un pasaje en Primera de Pedro que le está hablando directamente a las mujeres, pero es totalmente aplicable también a los hombres. Quiero que lo leamos porque tiene que ver con esto de ser ostentoso con nuestra apariencia. Primera de Pedro 3, del 3 al 6, dice lo siguiente:
Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza, la suya y la mía, sea más bien la belleza incorruptible, la que procede de lo más íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Dejémoslo ahí porque la primera parte es la que aplica para nosotros. No anden con ropas ostentosas para que los vean. La Biblia no está diciendo que no podemos chainearnos. La Biblia está diciendo, no se lo pongan con un corazón en un mal lugar. Si usted se quiere peinar bonito, si usted se quiere maquillar un poco bonito, si usted se quiere comprar una chaqueta bonita, no hay problema, pero el problema es con el corazón que nosotros lo hacemos. Quiero ostentar, quiero que me vean, o quiero que me vean la marca que ando encima. O quiero simplemente que todo brille tanto y que todo llame tanto la atención, que mi enagua sea tan corta o que mis brazos se vean tan fuertes para que la gente me vuelva a ver. Y el Señor dice, no sean así. Casa 242, que su belleza venga de su interior. Que su belleza venga de su corazón, que la gente no diga qué guapo ese muchacho. Podría ser, pero que antes digan, ese muchacho es un amante de Jesucristo. Tiene un espíritu manso y apacible. Jesús dice en la Reina Valera, cuidaos, que implica la idea de estar atentos a esto. Porque los escribas tenían esa costumbre y esa costumbre se multiplica. ¿Por qué? Porque si tenemos amigos, tenemos familias, tenemos compañeros que tienen esas costumbres, las malas costumbres, dice la palabra de Dios, se pegan. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, la segunda costumbre de la cual habla el Señor es que los saluden en las plazas. A los escribas les encantaba ir aquí saludando y que la gente les mostrara respeto y que la gente lo saludara aunque no lo conocieran, simplemente porque era un escriba y andaba así también vestido. Yo me acuerdo que cuando yo terminé de estudiar una maestría, yo estaba considerando, esto es en el año 2007. Después de la maestría, yo estaba considerando sacar un doctorado. Y la razón por la cual yo quería sacar un doctorado en Biblia, quiero que vean la tontería. Yo quería sacar un doctorado porque quería aprender muchísimo más de la Biblia, me interesaba mucho, quería ser profesor en algún momento, pero me encantaba la idea que me dijeran doctor. Y el Señor, obviamente, por medio de su Espíritu Santo, me dijo, papito, usted no está ni cerca de estar listo para sacar un doctorado. Por la misericordia después de muchos años me dio la oportunidad y estoy trabajando en eso.
Y en mi mente constantemente estoy pensando, si cuando yo termine esto, yo tengo que decirles a las demás personas, tal vez ustedes no aquí porque ustedes me digan Rodri, pero a las demás personas a mi alrededor que no me digan doctor, que me digan Rodri o Rodrigo Fournier. Las personas humildes, me acuerdo en el seminario en que yo estaba, había señores de los más educados en los Estados Unidos, con títulos de Harvard y de Yale y de Oxford en Inglaterra. Y muchos de esos profesores eran personas humildes y sencillas que daban la mayoría de su dinero para las misiones y nos invitaban a sus casas y eran muy sencillas. Y muchas veces me acuerdo del doctor Larkin, mi preferido, un señor, un erudito en el Nuevo Testamento, sobre todo en el personaje de Lucas. Se llamaba doctor William Larkin, PhD, y lo primero que nos dijo es que le dijéramos William. No me digan doctor Larkin, dígame William. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿nos gusta que nos digan de alguna manera para sentirnos un poco superiores? Sí, es que yo soy el gerente. Sí, es que mi nombre es tal y tal. Sí, es que usted no conoce a mi papá es el dueño de estas cosas. Y eso puede ser, estoy hablando como de temas muy altos, pero eso puede ser hasta un tema de personas que reciben un salario mínimo. Yo soy el maestro de obras de esta construcción. ¿Para qué lo dice? Porque raja. Que se lo digan a usted. ¿Dónde está el maestro de obras? Yo soy el maestro de obras. ¿De qué le puedo servir? Es una costumbre no solo de los escribas, es una costumbre nuestra querer que nos digan cosas que nos elevan. Querer que nos digan cosas que nos diferencian de los demás, cuando nosotros somos iguales que los demás. A mí me encanta que me digan pastor porque yo entiendo de dónde viene esa palabra y es una honra para mí. Pero hay gente que le encanta y me estoy quitando esta, pero ya saben lo que me pasó con el cuartito, ¿verdad? Me estoy quitando de esta porque hay mucha gente que le digan pastor porque hay solo uno o hay solo dos en el lugar, entonces él es diferente a todos los demás. Hay que tener mucho cuidado cómo nos gusta que se refieran a nosotros o cómo nos gustaría en el futuro que se refieran a nosotros. Jefe. El doctor Strauss da un ejemplo y habla de un gran rabino que se llamaba Yohanan ben Zakkai. Un rabino es un judío y es una persona muy, muy educada. Y el rabino, a diferencia de todos los otros rabinos, de los escribas, dice que llegaban a las plazas y no esperaba que le dijeran rabino, sino que él primero saludaba a la gente y no les daba chance que lo saludaran a él. Y no solo a los judíos, sino a los gentiles, que eran enemigos de los judíos. Entonces él llegaba a las plazas, en aquel momento había casas por allá y plazas, un montón de lugares donde la gente caminaba, donde estaban los mercados. Para nosotros sería algo como multiplaza o algo así. Y él se preocupaba por saludar, él se preocupaba por ponerse al mismo nivel de todas las personas, porque él posiblemente entendía claramente que creerse superior a alguien es la peor ridiculez que existe. Creerse mejor que alguien es tener un corazón duro. Y eso es fuerte porque tenemos un corazón duro.
Yo no necesito que ninguno de ustedes me diga que en algún momento se ha creído mejor que alguien. Yo lo sé. Y era una competencia social esto, ¿verdad? Y además que la gente los saludaba con su título. ¿Cómo le va, Rabí Fournier? ¿Cómo le va, Maestro González? Entonces preguntémonos nosotros mismos si en algún momento hemos caído en esta costumbre. Primero, en la costumbre de ostentar con lo que compramos y con lo que vestimos, con lo que aparentamos. Y la segunda costumbre es en que nos saluden en las plazas, en que nos saluden en los lugares, en tener ciertos nombres o que nos digan de ciertos nombres para sentirnos más. Y después dice, ocupar los primeros asientos en las sinagogas. En la sinagoga, la sinagoga, digamos que es este lugar. En la sinagoga, las personas que están más cerca del altar, nosotros le decimos el stage aquí, las personas que están más cerca del altar son las personas más importantes. En las sinagogas, el que contribuye, en ciertas sinagogas, tal vez la mayoría, el que contribuye con mayor dinero se sienta más cerca de el altar. Entonces había judíos también muy acaudalados que le pagaban a ciertos ujieres para que les reservaran ciertas sillas, porque querían sentarse adelante. ¿Y para qué querían sentarse adelante? Para poner más atención. No para que dijeran, ay, ese está sentado adelante, ese es una persona bien importante. No se estoy diciendo que no se sienten adelante, ¿verdad? De hecho, Luciana se sienta adelante porque si no, no se acuerda nada, por eso solo toma apuntes. Está bien sentarse adelante, pero no para que me vean adelante. Y gracias a Dios esto no ocurre aquí. Pero allá ocurría siempre. Tengan cuidado con los maestros de la ley que quieren ocupar los primeros asientos en las sinagogas. En las sinagogas había un baúl donde estaban todos los rollos sagrados que se leían, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué bonito el pasaje donde dice que Jesús abre el rollo del libro de Isaías y lee de él? Entonces, en este lugar, en este baúl, se guardaba la Biblia. Estaban todos los rollos y había unos bancos cerca del baúl. Y las personas que se sentaban en esos bancos eran doña toda, eran las personas más importantes. Y les encantaba sentarse en esos bancos, no porque fueran cómodos, porque yo no sé si a usted le duele la espalda como a mí cuando uno sienta en un banco. Pero se sentaban en esos bancos para que todos los que estaban en la sinagoga vieran que ellos eran los de los bancos. Entonces, si usted los veía ahí, usted sacaba conclusiones. Y hoy en día, habemos muchos que hemos ido a lugares o hemos hecho ciertas cosas porque sabemos que si alguien nos ve en cierto lugar, va a decir, ah, esa persona es importante, ah, esa persona tiene ciertas cantidades de ciertas cosas. Me acuerdo una vez que iba a invitar a una muchacha a salir y yo nunca tenía plata. Y
yo quería como impresionarla, ¿verdad? Y entonces la invité al cine. Yo no entiendo cómo uno va en la primera cita a un cine, si no se puede hablar. Entonces uno no se puede conocer, pero muchas personas lo hacemos. Y entonces yo no tenía plata ese domingo, le dejé un mensaje el domingo en la mañana con mucho miedo porque el sábado la había conocido. Sábado, yo ya la conocía, pero el sábado habíamos tenido ese toque que tiene. Y entonces yo la invité, el domingo le dejé un mensaje, le dije, si quieres ir al cine, a mí me gustaría ir al cine con vos. Y me dijo que sí, yo no tenía ni un 5. Y bueno, de repente en unos ahorros, en una caja que yo tenía ahí, yo no me acuerdo cómo o por qué, pero yo ahí tenía $100. Y yo dije, de aquí la hice toda, aquí puedo ir al cine y puedo ir a un lugar bonito a comer después. No se imaginen que la llevé al Hotel Grano de Oro o que la llevé a la Cascada, la llevé a Antojitos ahí en San Pedro. Pero según yo me le estaba luciendo. Yo quería impresionarla a ella. Tal vez no con antojitos, porque yo sabía que ella no se iba a impresionar de antojitos, pero sí pagando la cuenta. Y eso es lo que dice Jesús de los escribas. Ellos ocupan lugares para verse superiores, para dar un mensaje de que yo puedo, yo tengo. Y eso es de lo que hay que tener cuidado. Dice, tengan cuidado los maestros de la ley porque les gusta pasearse con ropas ostentosas, que los saluden en las plazas, que ocupen los primeros asientos en las sinagogas. Y aquí viene otra costumbre, y los lugares de honor en los banquetes. Los escribas, los maestros de la ley, tenían una vida social increíble. De hecho, hasta el día de hoy, las personas importantes tienen una vida social ocupada, ¿verdad? Constantes cenas, constantes eventos. Y usted y yo en la casa viendo Netflix, ¿verdad? Y entonces, ellos buscaban los lugares de honor en los banquetes, donde estuviera más cerca la comida rica, por supuesto. Y vean lo que dice Lucas 14, el 7 al 11, que nos ayuda a entender esto mejor. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Jesús está hablando de esto mismo, que la gente entraba y buscaba los lugares de honor de las mesas. No se sentaban en un lugar discreto, no se sentaban en un lugar tranquilo, sino en los lugares de honor. Jesús les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas o una fiesta, no te sientes en el lugar de honor, en el lugar más fresa, en el lugar más bonito. No te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si así es, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, aquí viene el consejo, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de los demás invitados.
Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que me dicen, Señor, este lugar no es para usted. Por favor, cámbiese de campo. Porque uno se sienta en los lugares que son más distinguidos, porque uno se cree muy distinguido. Uno se sienta en los lugares más cómodos porque uno se siente superior a los demás. Entonces yo me siento en el lugar más cómodo, que los otros se sienten en los bancos. Y yo creo que esto tiene que ver también, ¿verdad? En cómo tomar la decisión de ir de último. Yo no sé si usted es tan angurriento. ¿Sabe qué es angurriento? ¿No saben qué es angurriento? Angurriento es alguien como que cuando tiene hambre, como que un muerto de hambre. No porque no tenga dinero, sino esas personas como yo que siempre quieren comer y si hay comida, comérsela, llegar al lugar donde la están sirviendo rápido. Pero hay personas que uno ve que ahí está la fila y hacen así. Y se ponen al final de la fila. Claro, vienen señoras, les dice, señora, pasa adelante. Y viene un mamulón con cara de, con mala cara. Y le dice, pase adelante. Y se quedan de últimos. Eso demuestra algo en nuestro corazón. Y creo que ese es el sentimiento que Jesús le está dando a esta costumbre. No se vaya para allá, a lo mejor deje que lo inviten si alguien quiere darle un buen lugar. No tome las cosas usted, permita que alguien se las entregue, no luche, sino que algo sea armonioso si es que Dios quiere que usted esté en un lugar bonito e importante. Y a veces pasa uno unas penas por no tener claridad de quién es uno. Uno es un simple mortal, igual que todos los demás. Ojalá esto me lo puedan entender. Sé que Agus sí lo va a entender, porque tal vez igual que Agus y yo haya personas que les gusta surfear. Yo no soy buen surfeador, para nada. Llevo más de 20 años surfeando y siempre he sido menos de básico. Pero juega vivo. Entonces, hay un lugar, hay un tipo de ola que sale cuando pega con una piedra. Y entonces, cuando hay ese tipo de ola que pega con una piedra, bueno, ahí estaba Patrick también surfea. Pega una piedra, la ola va así. Entonces las personas se colocan lo más cerca posible de la piedra, para que cuando salga la ola, raidearla. Pero hay lo que dicen los gringos, un line-up. Se hace una fila y tiene que haber un orden. Es una regla que uno tiene que entender si surfea. Entonces el que está más cerca de la piedra la agarra y entonces el otro que estaba ahora la agarra y así va en fila. Y yo muchas veces llegaba con mi mal surfing y me colocaba cerca de la piedra, muy cerca de la piedra. Y venían olas grandes y a mí me tocaba agarrar la ola porque había gente en la fila y yo no la agarraba porque me daba miedo, la ola estaba muy grande. Entonces la dejaba pasar. Entonces posiblemente los que estaban después de mí decían, y más de una vez me dijeron,
brother, pásese ya al fondo, mae. Si no está agarrando las olas grandes, vaya, póngase al final. Por querer agarrar el mejor lugar, pero ni siquiera podía agarrar esos grandes. Entonces mejor, papá, agarre el codo de la ola, agarre lo que sobra. Pero no, yo quería llegar al lugar de honor y agarrar la mejor ola, pero resulta que la mejor ola, yo no tenía el valor suficiente de agarrarla, pero yo me llegaba y me ponía de primero en el line-up. Y pasaba por la pena que ni siquiera me lo tenían que decir, yo solito tenía que ir haciéndome así hasta el final. Qué pena que le digan a uno, señor, señora, eso no es para usted, es para otra persona. No aspiremos a esas cosas, aspiremos a la mansedumbre y a la sencillez. Los escribas aspiraban a eso cuando decía en el 39 que a ellos les gustaba ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. La última costumbre está un poquito más adelante en el 40 y es la siguiente. Y a la vez, esta es la quinta costumbre, hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Los escribas hacían oraciones largas, oraciones teológicas para impresionar a los demás. Es más, habemos muchas personas en este lugar que recién caminando con el Señor nos echábamos unas oraciones lo más celestiales para que todos los que estaban orando con nosotros nos vieran como un ángel. Levante la mano la persona que es sincera y y oraba de esa manera. Padre, aquí estamos, tu pueblo. ¿Verdad? Qué lindo orar así, pero orar así sin corazón, solamente para que los otros digan, pucha, ese hombre sí ama a Dios, sí conoce la Biblia. Y eso es lo que hacían los escribas, hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Pregúntese usted si en su vida cristiana usted hace cosas piadosas para impresionar a los demás. Cuando yo estudiaba, cuando estaba en el seminario, había una iglesia distinguida cerca de donde yo estudiaba. Hay iglesias, supongo que en todo el mundo, pero yo solo he tenido esa experiencia en los Estados Unidos, que son distinguidas porque llevan cientos de años existiendo y todos esos cientos de años que han existido, los maestros de esas iglesias han sido maestros distinguidos. Entonces, cerca del seminario donde yo estaba esa iglesia. De hecho, pude llevar a papi y a mami a esa iglesia, donde predicaba un señor que se llama Sinclair Ferguson, un erudito del libro de Hebreos, un gran maestro. Búsquenlo en internet, por favor, y lo escuchan. Sinclair Ferguson. Y había un almuerzo los miércoles que era muy barato y muy rico. Y entonces yo me fui con unos compañeros al almuerzo porque hablaba Sinclair Ferguson. Entonces imagínense, comida rica, no tan cara, y hablaba uno de los mejores maestros. Y unos amigos en ese momento estaban llevando griego. Y un zampaguadas es malo, no sé, es malo decirlo. Discúlpeme entonces. Un baboso, compañero mío, se fue, terminamos la reunión,
Y me dice, espérense un toque, voy a ir a hablar con Ferguson. Y le hago yo, ¿en serio? Y me hace, sí, es que quiero preguntarle algo. Y entonces hay una filita, ¿verdad? Porque es el maestro, a mí me pasa lo mismo, a veces alguien viene y oramos o hablamos. Había una filita para hablar con Ferguson y mi compañero estaba así, haciendo la filita. Y lo veo hablando con Ferguson y tiene una conversación muy corta. Y se devuelve mi amigo y le hago yo, ¿de qué estabas hablando con, qué le preguntaste, qué le dijiste? Y me hace, no, es que estábamos estudiando en el seminario esta palabra en griego. Y entonces yo quería contarle a él mi entendimiento de la palabra en griego y a ver si él me daba algún tipo de retroalimentación. Y dice que cuando él le habló a Ferguson acerca de la palabra en griego y le empezó a preguntar tecnicismos del griego, Ferguson le dijo, no se preocupe por el griego, muchacho, hablemos otro día. Mi amigo lo que quería, mi amigo no quería ser experto en griego. Él quería demostrarle a Sinclair Ferguson que él sabía griego. Entonces, para que la próxima vez que Ferguson lo viera, ese es el muchacho educado que sabe griego. Y más bien Ferguson le dijo, yo sé tu corazón, papito, no quítese la fila. ¿Por qué? Porque queremos impresionar espiritualmente con nuestras largas plegarias, con nuestro entendimiento de la Biblia. Y es totalmente lo contrario. Cuando tengamos la oportunidad, cuando sea obvio que Dios nos está levantando, porque dice la palabra de Dios que Dios exalta y Dios humilla. Y al que se humilla, Dios lo exaltará. O sea, si yo me humillo, si yo tomo mi lugar y yo sé griego perfecto, yo no tengo que andar diciéndole, hey, yo sé griego perfecto. Qué lindo que alguien le diga a otra persona, ¿estás interesado en el griego? Vieras que tengo un amigo que se llama Rodrigo, que sabe mucho griego, te lo voy a presentar. Eso es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que no seamos como los escribas, que queremos levantar una pantalla de que somos hombres o mujeres muy piadosos. Y que amamos a Dios sobre todas las cosas más que los demás, nos creemos superiores y que nuestras oraciones son superiores a los de los demás. De hecho, las oraciones más lindas, más profundas que yo he escuchado son oraciones de hombres y mujeres sencillos. Les cuento esto solo para terminar con este punto y ya vamos cerrando. Resulta que a mí, una de las personas que me enseñó la Biblia, es una persona que es maestro en la Biblia hace unos 30, 35 años. Y yo era el alumno favorito de él. Y entonces, él tiene almuerzos de vez en cuando con pastores que llevan muchos años de ser en el ministerio y pastores muy educados y muy respetados. Entonces él me metió en el chat de los pastores educados y respetados. Y entonces yo voy feliz ahí, yo me quedo callado porque quiero oír y oír y oír y aprender. Y el viernes tuvimos ese almuerzo. Yo soy el más joven. Y Dios puso en mi corazón, estábamos en la casa de un señor que yo respeto muchísimo. Y estábamos en la casa de él nos invitó a almorzar. Y antes de irnos, ya todo el mundo en eso que uno dice, me tengo que ir, y todos dicen, ay, sí, yo también. Bueno, ya nos íbamos a ir y yo le digo, disculpen, y Dios me lo puso en el corazón. Quisiera hacer una oración por esta casa, quisiera hacer una oración por el dueño de la casa y por todos nosotros. Y voy a empezar a orar y la carne sube y me dice, pégese una oración profunda y fuerte para que estos pastores sepan que usted no es ningún chiquillo y que usted sabe bastante. No lo hice.
por la gloria de Dios y porque el Espíritu Santo me dijo que no fuera tan tonto. Pero a usted le pasa lo mismo. Tal vez no de esa misma manera, pero en ciertas áreas de su vida. Voy a montar aquí una fachada. Y eso era lo que hacían los escribas. Y el Señor le decía y nos dice a nosotros, tengan cuidado. ¿Por qué dice tengan cuidado? Porque nuestra carne, el pecado que queda en nosotros significa la carne. Para los que no entienden, porque no tienen que entender si no lo saben. Cuando la Biblia habla de que nosotros, de la carne, está hablando de lo más profundo de nuestro ser que está contaminado por el pecado. Y cuando habla del espíritu, es que las personas que hemos creído en Jesucristo y le hemos entregado nuestra vida, porque Él entregó su vida por nosotros, pagando por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Entonces, de aquí hasta que el Señor venga o nos llame, va a haber una lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, y el espíritu. Y entonces a veces la carne pide cosas. Y como dice Romanos 8:13, hay que mortificar la carne. No, con el espíritu. Aquellos que viven por la carne morirán, pero aquellos que por medio del Espíritu Santo mortifican la carne, vivirán. Entonces, cuando usted tenga ese deseo y ese empuje de querer tener una plegaria gigante o llevar a la gente a un tour por su casa o que simplemente crean que usted es muy piadoso y venga los sábados y venga los domingos y ayude con los niños y ayude con los viejos y haga de todo. Cuando usted quiera hacer eso por su carne, recuérdese que Jesucristo le dijo, cuidado. Es horrible que queramos hacer algo piadoso horizontalmente en vez de verticalmente. Necesito terminar con lo último, pero quiero contarles una historia muy vacilona y muy tonta, pero que ejemplifica esto muy bien. Yo jugaba tenis con mi papá, él me enseñó a jugar tenis y yo jugué tenis por un tiempo de mi vida. Y nos llevaron a unas clases con un sueco. El sueco hablaba inglés. Y el sueco me pregunta mi nombre. Yo tenía 12 años. El sueco había hablado en inglés algo con mi papá o algo así. Y me pregunta el sueco mi nombre. Y le hago yo, Rodrigo Fournier. Porque yo quería como que él supiera que yo hablaba algo de inglés. Después le preguntó a mi hermana y mi hermana le dijo, yo me llamo Rocío Fournier. Así somos. Queremos aparentar algo que no somos. Es más, aparentemos lo que somos. Hombres y mujeres necesitados de la gracia de Dios, que no somos superiores a nadie y que estamos claros de quién es el único que es superior a nosotros. Lo último, después de todas esas costumbres, dice la palabra de Dios, es que los escribas hacían chanchullos con los bienes de las viudas. Con eso termina el pasaje. Y lo que pasa es que los escribas a veces eran los administradores de los dineros de las viudas. En Israel las viudas no eran importantes, estaban totalmente marginadas, pero como que
era muy noble dar dinero para las viudas, pero los escribas manejaban el dinero y muchas veces los escribas se robaban plata o les decían a las viudas, yo soy un escriba, si usted me colabora, es una buena obra delante de Dios. Nuestro país y Latinoamérica y todo el mundo está lleno de extorsionadores religiosos. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que empieza Jesús? Tengan cuidado. Hay que tener cuidado con canales de televisión que hay en nuestro país. Hay que tener cuidado con iglesias que hay en nuestro país que sobran, donde los escribas, los pastores se aprovechan de las personas y les dicen que van a estar más cerca de Dios o van a estar bien o que Dios los va a bendecir porque ellos están dando. No crean que eso lo inventaron ahora. Eso ya estaba inventado por los escribas. Extorsionaban a la gente. Si usted da, Dios le va a dar más. Muchas veces pasa eso, pero muchas veces no. Entonces yo quisiera terminar siendo muy claro. Todos somos iguales delante del Señor. Nadie tiene por qué sentirse superior. Charles Spurgeon, un gran maestro inglés, dijo lo siguiente: el verdadero éxito no se mide por la riqueza y el poder que alguien pueda tener. El verdadero éxito no se mide por la riqueza o por el poder que alguien pueda tener, sino por el impacto que uno tenga en la vida de los demás. Los escribas no estaban impactando a nadie porque estaban pensando solo en ellos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de impactar a las personas con el amor de Jesús si nosotros entendemos bien nuestra identidad, que solo hay uno que es superior y todos los demás somos iguales.